Buenos días, vamos a dar inicio a nuestra clase con el curso de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a hacer clases referente a prácticas sobre despertar el caso, tus conocimientos intelectuales de cada uno. Como ustedes ya saben, el curso de razonamiento verbal es para razonar, ¿sí? Primero identifiquemos en este caso las oraciones completas. ¿Está bien? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es lo que yo debería de conocer al momento de desarrollar los ejercicios? Dentro de las oraciones incompletas se van a encontrar diversos ejercicios que se van a formar por textos, textos breves o textos largos, ¿no? Dentro de los cuales la manera, en este caso de una manera muy deliberada o una o más elementos de las distintas opciones que se va a dar en cada ejercicio, se van a tener que identificar. ¿De qué forma voy a poder restablecer el sentido de la expresión, en este caso de la oración? ¿De qué forma? Yo voy a escoger la palabra o las palabras más adecuadas para poder relacionar la oración incompleta de una manera correcta. ¿Está bien? Las opciones, pues, 5, 4, dependiendo en este caso de la persona que va a realizar los ejercicios. Recordemos, las oraciones incompletas en sí plantean varias situaciones, ¿no? Son diversas situaciones, ya sea algo material, algo circunstancial, ¿no? Pero, sin embargo, hay que tener mucho en cuenta que estos tipos de ejercicios de oraciones incompletas no pretenden más que todo evaluar conocimientos específicos. ¿Qué quiere decir? Que no pretende evaluar sobre la historia, literatura, etcétera, ¿no? Sino que en sí la única finalidad de oraciones incompletas de los ejercicios es manifestar en este caso la capacidad que posee el evaluado, o sea, ustedes, para poder restaurar una oración y darle un sentido adecuado de forma gramatical. Bien, por eso son ejercicios de razonamiento verbal. Hay que tener mucho en cuenta los contenidos de los ejercicios dentro de una oración completa, ¿sí? Porque no se van a preguntar sobre fechas exactas, no se van a preguntar sobre autores, no, sino más bien palabras que yo voy a poder conectar. En este caso pueden ser frases también, ¿no? De modo así que las oraciones incompletas se va a relacionar con el contenido adecuado y de esta forma va a expresar una semejanza, también conocida como cliché, ¿no? Que es para poder leer y poder interpretar la oración de manera correcta. Ahora, pues, vamos a la estructura. ¿Está bien? La estructura, aquí pueden observar lo que estoy resaltando de color amarillo. Esto es una estructura de una oración incompleta. Por ejemplo, si hay algo más fuerte que el hierro y más duradero que el granito, es la de un hombre. ¿Ven? Esto, lo que está de amarillo, es un enunciado. ¿Está bien? Y los espacios que ustedes ven aquí en líneas, en guiones, son los espacios en donde yo voy a completar lo que son las respuestas de acuerdo a la oración. Por ejemplo, aquí tenemos 5 opciones. ¿Está bien? Pero, si se dan cuenta, aquí en la parte derecha tenemos que algunos son distractores y solo una respuesta. Por ejemplo, ¿de qué manera relaciono? Nos dice, si hay algo más fuerte que el hierro y más duradero que el granito, es la reputación de un hombre converso. Vuelvo a leer, si hay algo más fuerte que el hierro y más duradero que el granito, es la conducta de un hombre testarudo. Y así sucesivamente voy leyendo el enunciado con las opciones que me dan. Por ejemplo, si hay algo más fuerte que el hierro y más duradero que el granito, es la palabra de un hombre honrado. ¿Ven? De esta manera concluimos aquí a la afirmación referente a una oración incompleta. ¿De qué forma? Tengo que tener mucho en cuenta lo que son
las relaciones del mismo texto con las opciones que aquí. Porque si me está hablando de que hay algo más fuerte que el hierro y más duradero que el granito, podemos hablar sobre la repetición, una conducta, una opinión, palabra y voz. Pero ustedes se dan cuenta de un hombre y testarudo, intolerante, malvado, fornido, con las. ¿No? Tienen que saber identificar aquí cuál es la alternativa correcta. En este caso estamos hablando de la palabra. Si hay algo más fuerte que el hierro y más duradero que el granito, es la palabra de un hombre honrado. ¿Ven? Porque si se dan cuenta en algunas opciones que tenemos aquí, por ejemplo, tenemos aquí la palabra conducta, que es algo positivo, y la palabra testarudo, ¿no? Es algo negativo. Tenemos aquí la palabra opinión, positivo, y la palabra intolerante, negativo. Y de la misma forma aquí, y de esta forma aquí, igual, ¿no? A diferencia de la opción D, en este caso, menciona algo positivo y también algo positivo. ¿Ven? Es la interpretación que yo le voy a dar a las oraciones. ¿Está bien? Esta es la estructura de, de una oración incompleta. Primero me dan un enunciado y después me dan las otras opciones que tienen distractores y que solo tienen una respuesta. ¿Sí? Aquí tenemos lo que son las funciones, de qué forma y las opciones. El enunciado es la parte conocida y también la parte desconocida, ¿no? La parte conocida, lo que son las letras, la parte desconocida, lo que son los guiones aquí, los espacios que se necesitan completar. Las opciones, ya lo había mencionado, tenemos los distractores y también tenemos las respuestas. Este es solo uno, ¿no? Criterios para su desarrollo. ¿Cómo yo voy a desarrollar una oración completa? Muy aparte de relacionar las palabras. Primero, hay que plantear el ejercicio y lo primero que se tiene que hacer es enfocar en el enunciado. ¿Ven? Lo que estoy repitiendo. Tengo que enfocarme en eso. Tengo que analizarlo muy atentamente y cuidadosamente. ¿Por qué? Tengo que tratar de captar el contenido. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que entender este pensamiento que el autor ha querido expresar. ¿Ven? Tengo que cambiar de roles en este caso, ¿no? Tengo que darle interpretación a ver qué es lo que el autor quiso realmente escribir. ¿Qué es lo que más voy a realizar? Paralelamente, todo eso se debe identificar los rasgos verbales, ¿no? A menudo que nos vamos ubicando en el contexto de esta oración, se va a ir descubriendo de qué se está hablando, ¿no? De qué trata, ¿no? En este caso, si hay algo más fuerte que el hierro, ¿qué será algo más fuerte que el hierro? Y más duradero que el granito, ¿no? Entonces, ¿de qué estaremos hablando? ¿Su reputación? ¿Ustedes creen que sea bien duradero una buena reputación? Estamos hablando de conducta, opinión, que hace la palabra, voz y conducta. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Tengo que entender esta parte. Y tener que completar de manera mental, pensando siempre en cuál es la respuesta correcta. Y de esta manera pasamos a lo que es el tercer criterio, que es donde resulta más pertinente que el analizar el enunciado. No debemos dejar de considerar en este caso los signos de puntuación, ¿ya? Los signos de puntuación también ahí van a jugar un papel muy importante, ¿bien? Hay que revisarlos de igual forma. ¿Ven? Ya tenemos tres criterios para poder hacer el desarrollo correcto de las oraciones completas. Capacidades a desarrollar, recuerden muy bien estas, hay que ser objetivos en el análisis. ¿Ah? Rastros verbales y sentido contextual. Los rastros verbales están hablando de las palabras y el sentido contextual del propio enunciado. El tercero, hay que procurar completar la oración de manera mental, ¿no? Jugar con las palabras y de manera gramaticalmente, ¿no? El sentido que da, si
combina o no combina con la otra. Y restablecer el sentido de la oración y así de una manera darle una precisión léxica. ¿De qué forma? Al identificar aquí la respuesta correcta. ¿Está bien? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Recordemos que estamos hablando sobre teoría. En teoría, ya en las prácticas vamos a poder identificar de una manera mucho más fácil al momento de practicar. ¿Sí? Ver, Jeffrey, Lucero, Yomaira, Anderson, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya, perfecto. Perfecto, pasamos aquí a las actividades de aplicación. Tenemos aquí la primera actividad de aplicación. Dice, lee atentamente y contesta aquí correctamente. Tenemos la primera oración. Cada vez que me da algún peligro, sé en lugares impensables. Miren, aquí observamos la resolución. Miren, el sentido, primero hay que identificar qué palabra es la adecuada, ¿no? Por ejemplo, aquí, en sí la respuesta es la alternativa C, ¿no? Que tenemos aquí. El sentido de la oración es cada vez que me... Aquí está la resolución. Miren, observen. Aquí está. ¿Ven? Dice, aquí, cada vez que me presentía de algún peligro, se paseaba en lugares impensables. ¿Ven? Cada vez que me intuía de algún peligro, se imaginaba en lugares impensables. Cada vez que me rechazaba de algún peligro, se quedaba en lugares impensables. Lugares impensables, ¿no? Acá tenemos la de cada vez que me superaba de algún peligro, se refugiaba en lugares impensables. O cada vez que me percataba de algún peligro, se ocultaba en lugares impensables. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Aquí hay que buscarle sentido a las palabras, a las oraciones, ¿no? Y también aquí a la situación. Estamos hablando cada vez que me de algún peligro, sé en lugares impensables, ¿no? Pasamos aquí al siguiente ejercicio. Aquí sí, tenemos 5 ejercicios de la actividad de aplicación. Miren, tenemos el primer enunciado. Al irse acortando el acuerdo, puede ser acuerdo, plazo, día, horario, término. Al irse acortando el fijado, su prisa iba aumentando proporcionalmente. ¿Ver? ¿Qué me dicen? Lean bien. Plazo, profesora. Claro, muy bien, Lucero con Yomaira, ¿no? Estamos hablando de un plazo, ¿no? ¿En qué sentido? A ver, ¿en qué sentido yo voy agregando, incluyendo aquí en la palabra plazo? Porque es una expresión muy común que hace referencia a un tiempo límite, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y tiene lógica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está acordando el plazo. ¿Ven? De esta forma. Pasamos a la tercera actividad, donde dice, su actitud fue la fuerza de que los proyectos se... Miren, estamos hablando de que la actitud, cual haya sido de las opciones, fue la razón de que los proyectos se... Comenzamos, su actitud negativa fue la razón de que los proyectos se concretaran.
tenemos una alternativa, ¿verdad? ¿No? Donde dice, a ver, tu actitud negativa fue la razón de que los proyectos concretaran. Pregunto yo, ¿una actitud negativa me llevará a algo concretar? No, ¿verdad? Entonces, voy descartando, ¿ven? Voy descartando y voy analizando. Tu actitud decidida fue la razón de que los proyectos se entramparan. ¿Ven? Sigue relacionando algo positivo con negativo. Entonces, ahí tampoco es. ¿Ven? Y así, de esta manera van a ir descartando. A ver, tenemos aquí, su actitud diligente fue la razón de que los proyectos se realizaran. ¿Ven? Una actitud diligente, en este caso la palabra diligente está refiriendo a una persona trabajadora, ¿no? ¿Y qué ha llevado esto? Que los proyectos se realicen de una manera correcta. ¿Ok? Pasamos ahora al siguiente ejercicio. Tenemos aquí el ejercicio número 4, donde dice, el caso era tan que una solución era inminente. El caso era tan sencillo que una solución satisfactoria era inminente. Van relacionando ahí La E, profesora. la E. Ya, vamos a colocar ahí como posible respuesta y vamos descartando, ¿no? Comenzamos aquí. El caso era tan sencillo que una solución satisfactoria era inminente. Pues no, no guarda relación con la oración, ¿verdad? El caso era tan reciente que una solución negociada era inminente. De igual forma, tampoco presenta sentido. Aquí pasamos a, el caso era tan enredado que una solución rápida era inminente. ¿Ven? Es una posible respuesta. Porque, ¿qué significa la palabra inminente? Estamos hablando aquí de un caso, sí, pero la palabra inminente significa más que todo, en este caso, aquí es algo, como decirlo para que se entienda, que está a punto de suceder. ¿Ya? La palabra, el caso era tan, que era una solución que, en este caso, inminente, que estaba a punto de suceder. Algo así, algo muy rápido, ¿no? Aquí tenemos la C como una posible respuesta, ¿no? Pasamos a la D. El caso era tan extraño que una solución insólita era inminente. Pues la palabra insólita no tiene nada que ver con lo que es la palabra inminente, ¿ven? El caso era tan enmarañado que una solución abstrusa era inminente. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Aquí hay que relacionar mucho las palabras con, con las de aquí. Muchas veces en las oraciones incompletas tengo que poder jugar con ellas. ¿Qué quiere decir? Jugar con las palabras para poder llegar a una respuesta adecuada. ¿Bien? Por eso es razonamiento verbal. Tengo que razonar, despertar mis conocimientos. Pasamos aquí al ejercicio número 5, donde dice la modificación de la era una medida por la ciudadanía. Ya, acá me da una posible respuesta, la A. Pasamos aquí, tenemos la modificación de la era una medida para la ciudadanía. Pregunto yo, ¿qué se puede modificar actualmente? A ver, una ley, norma, una regla, una idea o una palabra. A ver, pregunto yo,
Si yo acomodo, mejor dicho, si yo modifico una palabra, podrá en este caso cambiar, sería una medida tan grande para el beneficio de la ciudadanía. ¿Qué me dice? A ver, Yomaira, enciende tu audio. Sí, profesora. Ya, Yomaira, quédate ahí. Mira, pregunto yo, la modificación si yo modifico una palabra, ¿podrá hacer un gran cambio en la ciudadanía? No. No, ¿verdad? Si yo modifico una idea, ¿podrá hacer un gran cambio en la ciudadanía? Tampoco. Si yo modifico una regla, ¿podrá hacer un gran cambio en la ciudadanía? No. Si yo modifico una norma, ¿podrá hacer un cambio en este caso en la ciudadanía? No, yo creo que más peso tiene la ley. Correcto, gracias, Mayra. Entonces, en este caso, por el contexto y ustedes mismos por la deducción, estamos hablando de que la modificación de la ley es una medida esperada por la ciudadanía. ¿Ven? Y así, de esta forma, tengo que saber identificar el contexto. Por eso les decía, tengo que yo deducir qué es lo que el autor quiso decir al momento de completar estas oraciones. ¿Eh? Pasamos ahora a la actividad de esta acción. De igual forma, ¿no? Vuelvo a realizar ejercicios, en este caso relacionados con sus contextos. Tenemos el ejercicio número 6, la concentración de la mente, que será de La las, B, profesora. la de, La B. ok, disculpa, y la opción B, igual y cero con la opción B. A ver, nos dice, la concentración de la mente determina la eliminación de las ideas. Pues no, a ver qué más. Bien, bien, atento. ¿Qué es lo que se define aquí? La coherencia, ¿verdad? En este caso es la D. La concentración de la mente favorece la comprensión de las ideas, ¿verdad? Es la concentración que estoy realizando justo en estos momentos. Ejercicio número 7. El lugar que ocupa el hombre en el mundo se debe a medida a su destreza. A ver, ahí, vamos. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Recuerden relacionar el contexto de las palabras y también el contexto de ambas palabras de aquí, ¿sí? Porque al yo colocar una aquí, tiene que dar sentido a las oraciones, a las dos oraciones. A ver, decimos aquí. El lugar único que ocupa el hombre en el mundo se debe en gran medida a su destreza intelectual. Ya, aquí tenemos la de, a ver, sigamos. Pregunto yo, el lugar único que ocupa el hombre en el mundo se debe a su gran medida a su destreza intelectual. ¿Usted qué me dice? Eh, aquí, cuando se refiere hombre, está refiriéndose a varón y mujer. ¿Está bien? ¿Ok? Se está refiriendo a ambos. Pregunto yo, ¿el lugar único que ocupa el hombre en el mundo se debe a su gran medida y a su destreza intelectual? ¿Ustedes creen? Pues yo creo que no, porque no todos tienen un nivel intelectual. ¿No? ¿Se han dado cuenta? Tenemos el lugar preciso que ocupa el hombre en el mundo se debe en gran medida a su destreza moral. Pues no, la moral es muy difícil que la mayoría logre desarrollar comprensiones humanas. El lugar
inferior que ocupa el hombre en el mundo se debe en su gran medida a su destreza física. De igual forma, la palabra inferior con física no tiene sentido al expresar. Están diciendo dos oraciones totalmente diferentes. Y tenemos aquí el lugar privilegiado que ocupa el hombre en el mundo se debe en gran medida a su destreza mental. ¿Ven? Si se dan cuenta, aquí en el ejercicio número 7 tiene más coherencia y lógica, y porque estamos hablando de privilegios y en este caso de la forma mental. ¿Ven? Pasamos al ejercicio número 8, donde nos dice la con que el jugador se desempeñaba dentro del campo le costó la. Comenzamos a ver qué opción aquí en el número 8, relaciones. Relaciones, el enunciado y relaciones las dos palabras, las dos opciones. Siempre se pronuncia aquí lo contrario. ¿Ven? Aquí tenemos una respuesta. Vamos a relacionarlo de igual forma, ¿sí? Miren, dice, la habilidad con el jugador se desempeña dentro del campo le costó la amonestación. Pregunto yo, si tengo habilidad, entonces, ¿por qué me van a amonestar? Bueno, no tienes. Y la vehemencia con que el jugador se desempeña dentro del campo le costó la expulsión. ¿Ven? De igual forma, ambas palabras no tienen relación. A ver, aquí la misma palabra, la vehemencia con el que el jugador se desempeña en el campo le costó la felicitación. Miren, estamos hablando de contexto gramatical. Le costó la felicidad, podría haber dicho, ¿no? Pero dice felicitación. ¿Ven? No tiene sentido la oración. ¿Ven? A eso se refiere también con buscar el sentido de la oración de forma gramatical. ¿Ya? Tenemos la celeridad con el que el jugador se desempeña dentro del campo, le costó la banda. ¿Ven? Son dos palabras totalmente, en este caso, diferentes, ¿verdad? Aquí tenemos la desidia, con el jugador se desempeña dentro del campo, le costó la lesión. Vean aquí, aquí. A ver, pregunto yo. Habíamos hablado de la palabra vehemencia y la palabra desidia. Muchas veces para yo poder relacionar una oración incompleta, tengo que identificar primero el significado para yo poder relacionar rápido. ¿Qué es, en este caso, la vehemencia? La vehemencia es un acto negativo en donde se dejan llevar por los impulsos, ¿ya? Es una reacción así un poco agresiva, ¿ya? Por eso es que aquí cuando yo dije vehemencia, la felicitación, que no tiene sentido, ¿no? Porque se está acá reflejando una actitud negativa y al llevarlo a algo positivo, no. Entonces, eso es la vehemencia, ¿ya? Recuerden, la vehemencia es una actitud negativa, en este caso, donde se dejan llevar por sus impulsos, ¿ya? Recuerden esa palabra. Y la palabra, en este caso, desidia, es es como una negligencia. Entonces, aquí, la vehemencia con el que el jugador se desempeña dentro del campo le costó la expulsión. La desidia con el que el jugador se desempeña dentro del campo le costó la lesión. Recordemos, desidia es una negligencia, ¿no? En este caso, es como un abandono. Ya pregunto yo, ¿cuál será la respuesta correcta? Estamos entre la B y la C. La B, profesora. Correcto, ¿verdad? La vehemencia con el que el jugador se desempeña dentro del campo le costó la expulsión. ¿Por qué no desidia? Porque la desidia es una ya negligencia.
¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Ya estamos hablando de que el jugador ya está dentro del campo. ¿Ven? Y al cometer esta vehemencia, pues le costó obviamente la expulsión. En este caso del partido. Pasamos al ejercicio número 9. Tenemos con esos indicios tan aislados, a veces nos fue posible conocer la dimensión del fenómeno. Con La eso, E, profesora. la E. De igual forma, a ver, vamos a verificar. Con esos datos tan aislados, no nos fue posible conocer la causa del fenómeno. ¿Ok? Como dijeron por ahí, hay que tener mucho en cuenta la coherencia, ¿no? Pregunta número 10. El exceso de puede ser tomada como indicador de. La A, profesora. Yo, Mayra, ¿qué opción dijiste? La A. Ya. Aquí primero hay que identificar las palabras. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. ¿Sí? El exceso de temeridad puede ser tomada como indicador de confianza. Pues no, si tengo miedo, no voy a poder terminar pues en confianza, ¿verdad? Tenemos aquí la palabra el exceso de olvido puede ser tomada como indicador de insania. Entonces, ¿qué es la palabra insania? ¿Qué significa la palabra insania? Es locura, ¿no? Tenemos ahí el exceso de olvido puede ser tomada como indicador de insania. Pues no, no olvidar algunas cosas no me va a llevar a la locura, ¿verdad? Ya ese es otro síntoma de algún tipo de trastorno o de enfermedad mental, ¿verdad? Que me puede llevar a lo que es la locura. Aquí en este caso, el exceso de suspicacia, ¿no? ¿Qué significa suspicacia? En este caso, la suspicacia es una actitud de desconfianza, ¿no? De las acciones de los demás. Por eso se le conoce como suspicacia. Tiene un poquito de desconfianza, ¿no? A ver, dice, el exceso de suspicacia puede ser tomado como un indicador de inseguridad, ¿no? Claro, ¿no? Al tener yo suspicacia puedo tener inseguridad frente a algo. Entonces, sí es una posible respuesta. Pasamos ahora a la B, donde dice, el exceso de cuidado puede ser tomado como indicador de incertidumbre. Pues no, porque si me estoy cuidando, pues obviamente me voy a sentir más segura, ¿verdad? Entonces, de esta manera sí, voy buscando, voy relacionando, voy identificando. Recuerden, tengo que relacionar en las mismas alternativas las palabras, ¿no? En este caso, la palabra credulidad. ¿Qué significa credulidad? Es una creencia. Ya creencia sobre, bueno, en este caso puede ser sobre algo, ¿no? Tenemos aquí, a ver un momento,
Entonces, el exceso de credulidad puede ser tomada como un indicador de escepticismo. Aquí, ¿qué significa la palabra escepticismo? Miren, estamos hablando de un sentido mucho ya más amplio, ¿no? Que generalmente aquí puede ser de un conocimiento sobre algo. Te decías, es como una doctrina. Entonces, ¿qué habíamos dicho de credulidad? ¿Recuerdan? Aquí se había mencionado mucho lo que es la creencia, ¿no? Entonces, con el escepticismo, el exceso de creencia puede ser tomado como indicador de un dogma, no, no tiene relación, porque credulidad refleja una creencia, sí, pero el escepticismo ya es más como un dogma. Bien, y en este caso tenemos aquí la respuesta a la pregunta 10. No, la suficacia puede ser tomada como un indicador de inseguridad. ¿Recuerdan? Su suspicacia, que era es la actitud que realmente presenta alguien por desconfiar demasiado. ¿Y esto qué me lleva a tener una inseguridad? Porque en sí, actualmente la mayoría de las personas desarrollan este concepto de suficacia en forma general. ¿A qué me lleva esto? Pues tantos problemas, tantas mentiras, y lleva a lo que es ya no confiar y no poder creer en nadie, ¿verdad? Entonces, ¿a esto qué me lleva? Me lleva a una inseguridad, ¿no? ¿Ven? Y de esta forma hemos podido desarrollar las actividades referente a lo que son las oraciones incompletas. Oraciones incompletas que hemos venido observando tanto en teoría y también como en práctica con ayuda de cada uno de ustedes. Hemos desarrollado ejercicios de aplicación, ejercicios de extensión y así, por último, vamos a completar lo que son los ejercicios a los ejercicios de evaluación, ¿sí? Son 4 ejercicios de evaluación en las cuales yo voy a completar y voy a poder enviar al grupo de WhatsApp. ¿Está bien? No se olviden, por favor, enviar estas actividades y nos vemos la próxima clase. ¿Sí? Que tengan buen fin de semana.